los miércoles. Hoy vamos a escuchar la charla de Marcelo Barrenechea, que es el jefe de servicio de cirugía infantil del Hospital Garrahan, y tenemos como invitado panelista para esta charla al doctor Pablo Laje, que es médico de planta en el Hospital CHOP en Filadelfia. La charla es de malformaciones broncopulmonares. Cuando quieras, Marcelo, empezamos. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a Pablo. Pablo está invitado como panelista, tendría que ser expositor en realidad. Si querés saludar, Pablo, ¿podés saludar? Sí, claro que sí. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme, Vasco, a comentar estos casos. Bueno, nada, yo estoy listo desde acá. Bien, bueno. Empezamos entonces con la charla. La charla la vamos a dividir en una pequeña charla introductoria sobre malformaciones broncopulmonares cuando operamos, que ese es el título que le colocamos con Camila. Y básicamente la charla, el núcleo de la charla va a ser una presentación de varios casos clínicos. Veremos cuánto nos da el tiempo para llegar a presentar todos los casos. Tenemos preparados unos 15, 16 casos, y la idea es hacer votación interactiva en cada uno de estos casos. La votación después la vamos a explicar bien, pero tendría que ser rápida, así no perdemos tiempo evaluando los datos de las votaciones, que es más que nada una votación más fundamentalmente ilustrativa sobre los casos. Como por ahí puede haber mucha gente, los comentarios de los casos en sí, la votación la hacemos entre todos, pero los comentarios de los casos los hacemos Pablo y yo. Cuando pusimos el título de la charla, pusimos cuándo operábamos. También pensamos en otro tipo de títulos, como qué debemos cuestionar en malformaciones broncopulmonares, o si necesitamos encontrar un orden en malformaciones broncopulmonares. Cuando uno da una charla sobre este tema, generalmente empieza por una cuestión embriológica, académica y bastante reglada. Y si bien uno puede hablar muchas cosas interesantes sobre clasificaciones, etcétera, embriología, como estoy comentando ahora y demás, voy a dejar esto a un lado. Solamente haremos un recordatorio de las 4 etapas embriológicas de formación del pulmón en sí, de todo el árbol traqueobronquial y pulmonar, pero esto creo que lo pueden por ahí buscar en la literatura fácilmente y por ahí no justifica perder tiempo en esto. Cuando toca dar una charla en forma reiterada, uno dice que es como el caballito de batalla de la persona que lo da frecuentemente, y cuando busqué el título, ¿esto se puede minimizar acá? Perdón. Cuando busqué el título de Caballito de Batalla, decía, si alguien siempre sale con el mismo tema en una charla, porque cree que es gracias a ello que podrá lucirse, decimos la frase en cuestión, Caballito de Batalla. Si toda vez que un conferencista aborda el tema sobre el que es experto, no sería en este caso puntualmente, pero sin hacerle muchas modificaciones a la charla, también describimos la situación con esta frase. O sea que vamos a tratar de no dar una charla que tal vez algunos ya haya escuchado, y vamos a modificar un poco, por lo menos, la temática. ¿Qué podemos evaluar en malformaciones broncopulmonares? Y hay muchas cosas. La clasificación cambia permanentemente. De hecho, uno puede dar una clasificación hoy que posiblemente cambie dentro de poco tiempo. Han sucedido últimamente, la aparición, últimamente me refiero en los últimos años, muchos años, de acuerdo a donde uno trabaja, va a tener más o menos presentación de diagnósticos prenatales, y se van a empezar a presentar las malformaciones asintomáticas, donde hay diversas posturas con respecto a cómo estudiarlas y fundamentalmente cuándo estudiarlas. O sea, si se estudian de recién nacidos, si se operan de recién nacido, si se operan, o sea, porque son asintomáticas. Si la confección de la cirugía la vamos a hacer en el periodo neonatal, con las contras que puede llegar a tener eso, y también beneficios, sobre todo por el tema de asistencia respiratoria mecánica posoperatoria y demás, o si vamos a esperar a un tiempo prudencial, de que muchos autores recomiendan los 4 a 6 meses de vida post nacimiento para realizar el procedimiento quirúrgico. También hay mucha discusión con respecto a cirugía convencional o toracoscópica, y hay decenas de artículos y hay decenas de experiencias distintas, y la realidad es que la tendencia en general es a operar de manera toracoscópica en los pacientes que fueron diagnosticados sin presentar síntomas previamente, o sea, fundamentalmente sin neumonía, sin infecciones recurrentes, pero no es que esté mal operarlo de manera convencional. De hecho,
las evaluaciones de grupos entre cirugía convencional y cirugía toracoscópica son bastante similares en general. Pero cuando uno habla de cirugía convencional, torácica, o de cirugía toracoscópica, pediátrica, queda un punto que nunca se discute, que es cómo formamos a un cirujano pediátrico, sobre todo en su etapa formativa de residente, para lograr, con una casuística que seguramente nadie tenga de a decenas, o algunos centros solamente tengan de a decenas, pero que tiene que aprender a operar un tórax y operarlo toracoscópico, lo cual no es que sea complejo o sencillo, sino que simplemente que necesita un número de casos para tener el entrenamiento adecuado para no tener complicaciones importantes. Hay muchas frases hechas en malformaciones broncopulmonares que no vamos a enumerar algunas, hay muchas más que estas, por supuesto, ¿no? Pero uno dice, todas las malformaciones pulmonares son quirúrgicas. Y ese concepto era en mi cabeza, y creo que en la cabeza de muchos, era absolutamente así hasta hace algunos años. Variable el número de años, pero hace 20 años atrás, y menos también, operamos a todo paciente con una malformación pulmonar. O sea, queríamos tener una placa de tórax normal delante nuestro. En algún momento dan síntomas. Otra frase hecha que también yo repetí mucho tiempo, y que si tengo una malformación quística, un quiste broncogénico, un enfisema lobar, interpreto de que en algún momento el paciente se va a poner sintomático. Se malignizan, y este es también un caballito de batalla, volviendo a la frase anterior, que siempre repetimos cuando queremos justificar un procedimiento. Y si bien es cierto que las malformaciones pulmonares pueden tener algún grado de malignización, fundamentalmente blastoma pleuropulmonar y en menor grado tumores rhabdoides, rhabdomiosarcoma, muy poco frecuentemente adenocarcinoma, pero básicamente el más presente es el blastoma pleuropulmonar. Y uno puede discutir si el blastoma pleuropulmonar es una malformación que se malignizó o si es un blastoma pleuropulmonar que no se diagnosticó y que se interpretó como malformativo y en realidad es un blastoma de origen. La lobectomía pulmonar es una cirugía segura. Otra frase hecha que también, si uno operó 10 lobectomías y no tuvo complicaciones, simplemente tiene que esperar a operar algunas más para empezar a tenerlas. O sea, la lobectomía pulmonar, como toda cirugía, tiene implícito un riesgo y una posibilidad de complicaciones que de acuerdo al N de pacientes que uno opere, de acuerdo al número de pacientes que uno opere, va a tener más o menos complicaciones. Si uno opera 10 lobectomías y se le complican 5, estamos mal. Ahora, si uno opera 200 lobectomías y se le complicaron 5, tal vez no estemos tan mal. Pero es una cirugía segura, pero que tiene riesgos implícitos importantes. Y bueno, volviendo a la frase del comienzo, ¿no? Muy pocas malformaciones no son quirúrgicas. Cuando uno establece un protocolo de seguimiento de pacientes asintomáticos, en la cabeza siempre interpretamos, en la cabeza de uno, interpretamos de que muy poco frecuentemente ese paciente no se va a operar. O sea que seguramente tengamos 100 pacientes que indiquemos cirugías y tendremos un grupo de 2 o 3 que no indiquemos cirugías. Pero resulta que cuando empezás a juntar pacientes como secuestros extralobares o malformaciones quísticas de muy pequeño tamaño, o quistes broncogénicos aislados y muy periféricos, o secuestros extralobares, como comenté, son pacientes que por ahí se empiezan a acumular el número y no son tan pocas las malformaciones que uno no indica cirugía. Con lo cual, todas estas frases hechas se someten a un signo de pregunta que no tiene una respuesta única y que seguramente todos los que estemos operando estos pacientes tengamos dudas con respecto a cuál paciente operar y cuál controlar. Cuando hablamos de clasificación, históricamente, y estoy hablando yo cuando era muy joven, era más sencillo, porque había quistes simples, displasias quísticas, secuestros, y no había mucha más cuestión desde el punto de vista de clasificación. Pero durante mucho tiempo, durante muchos años, y después las primeras descripciones de malformación adenomatoidea quística, teníamos las MAC, los secuestros, los quistes broncogénicos y los enfisemas lobares. Y estos 4 estaban encapsulados en un diagnóstico típico de cada uno, cuando en realidad hay muchos que se cruzan entre sí, con lo cual uno suele tener un quiste broncogénico que da un enfisema lobar o una MAC que tiene asociado un secuestro en la malformación. Y durante mucho tiempo también nos quedamos con la clasificación histológica de Stoker, que la clasificó en MAC 1, 2, 3,
y que después pasó por el mismo Stoker a 0, 1, 2, 3, 4, y había clasificaciones americanas que no las puse acá, pero que hablaban de micro o macroquísticas, y en los últimos años ha surgido el término de CIPAM, por sus siglas en inglés, de malformaciones congénitas pulmonares de la vía aérea, que en realidad engloba a todas las malformaciones, es muy amplio, pero es lo que se usa en este momento, así que nos describiremos como CIPAM a este tipo de malformaciones variadas. Hay un montón de clasificaciones distintas, yo creo que no nos ha sido útil a los cirujanos ninguna de las clasificaciones que se están dando generalmente, y uno tiene que pensar en si tiene un componente bronquial, vascular y parenquimatoso, y en esto tenemos las multiquísticas, los secuestros, los broncogénicos, los enfisemas lobares y la hipoplasia o agenesia pulmonar. Y dentro de estos 5 grupos de patología que estamos nombrando acá, están involucrados la casi totalidad de las malformaciones pulmonares, y creo que este es el orden de aparición estadístico, por lo menos en nuestra casuística. Pero hay un montón de infrecuentes, de malformaciones infrecuentes, y que yo acá puse algunas, pero que hay un montón, y que son casos únicos, pero casos únicos o muy pocos casos, pero la cirugía pediátrica, alguien me dijo que era una especialidad de casos únicos, y un poco de razón tenía la frase, porque en realidad creemos que porque por ahí vimos 5 lóbulos traqueales, es una enormidad de casuística, en realidad son muy pocos casos. Con lo cual, estos que enumero acá, u otros que enumero acá, son malformaciones mucho menos frecuentes de las que comentamos, pero que tenemos que conocerlas porque tienen tratamientos diversos. Y volviendo al tema de clasificación, yo creo que en algún momento que nosotros en el servicio tenemos alguna idea de esto, no la pensaría la clasificación como anatomopatólogo, ni como imagenólogo, ni como neumonólogo, oncólogo o infectólogo, y la debería pensar como ¿por qué opero el paciente? O sea, pensaría qué paciente operar, cuándo operar, cómo debo operarlo de acuerdo a mi experiencia y a mi expertise como cirujano, y lo tengo que pensar como cirujano, y no con una clasificación que arrastramos años, histológica, pero que por ahí no me sirve desde el punto de vista clínico y clínico-quirúrgico fundamentalmente. Y también debo decidir si el paciente considero que debo operarlo o que por ahí el riesgo de la cirugía es mayor al riesgo de la observación. Hay pacientes que son fáciles de decidir y que no vamos a discutir en esta charla porque, por ejemplo, paciente sintomático que ha tenido neumonía recurrente, que tiene una dificultad respiratoria mecánica, ese paciente nadie va a discutirlo en operarlo, discutiremos la forma y el momento, pero no si es quirúrgico o no. Entonces, cuando tenemos una MAC de lóbulo medio en un recién nacido como esta, está fuera de discusión, es quirúrgico. Y este enfisema lobar de un chico un poco más grande, de un lactante, con una ausencia de vascularización en el lóbulo superior izquierdo, es quirúrgico, y esto, si el paciente está asintomático, nadie lo va a plantear como diagnóstico no quirúrgico. Si tenemos otro recién nacido con desplazamiento de la vía aérea y esta imagen, y que la tomografía soporta el diagnóstico de una malformación multiquística, es quirúrgico en el periodo neonatal. Y otros que no dan tanto desplazamiento, si bien lo tiene del mediastino, pero que tienen imágenes multiquísticas de menor tamaño, creo que tampoco nadie dudaría. El problema no son estos pacientes. El problema está cuando consultan un paciente que tiene un diagnóstico prenatal de una malformación pulmonar, que el paciente nace y si uno lo evalúa objetivamente, cosa que a veces cuesta, tanto al neonatólogo como al cirujano, sabiendo que tiene una malformación, siempre interpretamos de que va a estar sintomático, pero si uno es objetivo en la evaluación y el paciente está asintomático y encima le pedimos una placa de tórax y la placa de tórax es normal, uno puede plantear distintos tipos de diagnóstico, de secuencia de diagnóstica y de terapéutica. Entonces, si tenemos un paciente, como comenté, con un diagnóstico prenatal como este paciente, que nos dice que tiene una malformación quística del lóbulo inferior izquierdo, pero que está euneico y sano, que seguramente sea así porque uno ve la placa de tórax y la placa de tórax es casi normal, y con una placa normal
generalmente le pedimos tomografía. Podemos discutir cuándo pedir una tomografía, pero si tiene un diagnóstico prenatal, por más que tenga una placa normal, terminamos haciendo una tomografía en algún momento. Pero si la tomo nos da esta imagen pequeña, diría yo, que ocupa un porcentaje menor del lóbulo, tal vez uno decida hacer un tratamiento expectante de este paciente y no indique cirugía, e indicaremos un seguimiento que después discutiremos cómo lo hacemos. Pero este otro paciente, que también tiene una placa normal y tiene una imagen muy parecida a la anterior, si bien es otro niño, este chico tiene una imagen que tiene quistes un poco más grandes que la anterior, y uno podría plantear de que este tiene más riesgo de infección que la anterior, y por ahí uno podría plantear en este paciente una segmentectomía, que es poco habitual que hagamos, o una lobectomía, a pesar de que ocupa poco espacio dentro del pulmón. Y si tenemos el mismo paciente, también con una placa normal, pero que tiene una displasia quística como esta, que ya es más grande los quistes, creo que posiblemente nadie dudaría en programar una cirugía. Si bien hay grupos de trabajo que a este tipo de pacientes lo están haciendo conducta expectante. Pero fíjense que misma placa de tórax, mismo antecedente de diagnóstico prenatal y paciente asintomático, nos podemos encontrar con distintos tipos de anomalías quísticas en cuanto a tamaño y extensión. Si nos consultan un paciente como este, que tiene una pequeña displasia quística, según mi entender, que ocupa muy pequeño volumen del tórax, tal vez este paciente hace años lo hubiésemos operado y hubiésemos hecho la lobectomía. Y tal vez ahora en muchos centros también lo hagan. El tema está que este paciente, si ustedes chequean la fecha, nació en el 97 y consultó en el 2015. Con lo cual es probable que tenga un foco de MAC, pero tiene 18 años. Y uno dice, bueno, si en 18 años no se complicó, seguramente que no le indique cirugía tampoco ahora. El problema está que si este paciente lo consultan a los 6 meses con una tomografía computada en ese momento, tal vez si somos partidarios de operar a todas las malformaciones, le hubiésemos realizado una lobectomía electiva. Hay muchos conceptos a discutir, demasiados. Yo no lo voy a discutir en esta charla como quedamos, porque prefiero gastar un poco más el tiempo en los casos clínicos. Pero los procedimientos prenatales, de la cual nosotros tenemos casi nula experiencia, diría que tenemos una experiencia, con lo cual es casi igual a 0. Preferiría que después eventualmente lo comente Pablo Laje cuando le demos 5 minutitos. Pero digamos que los procedimientos prenatales, tanto de derivaciones pleuroamnióticas de imágenes quísticas, quistoamnióticas en realidad, de imágenes quísticas predominantes y que dan un cuadro de compresión vascular y demás y problema cardiocirculatorio en el intraútero, es una eventualidad que se puede realizar y que es útil, pero convengamos que es excepcional. Y lo que es cirugía de resección pulmonar, si bien se ha hecho prenatal, es mucho más excepcional que la derivación. Eventualmente dejo esto para que lo comente Pablo, que tiene obviamente mucha más experiencia que nosotros. El seguimiento al nacer es muy discutible de acuerdo a los protocolos de cada institución. Si el paciente, y recuerden que estamos hablando de pacientes asintomáticos, no del paciente que está asintomático. Con lo cual, si en el lugar donde uno trabaja, en el hospital que uno trabaja, le vamos a indicar cirugía en el periodo neonatal, y bueno, habrá que estudiar el paciente en profundidad con tomografía. Hay algunos centros que lo están haciendo con resonancia, a pesar de que no nos convence demasiado los cirujanos. Y si uno va a tomar una conducta quirúrgica en los primeros días o semanas de nacimiento, habrá que estudiarlo en el periodo neonatal. Los estudios, como comenté recién, yo creo que toda malformación debe tener en este momento una tomografía computada. No sé si esto cambiará a futuro, pero creo que en este momento una tomo computada se merece, porque uno confirma y descarta muchas cuestiones dentro del tórax. Con respecto a un concepto de involución, o sea, hay muchos artículos que hablan de involución de la malformación fundamentalmente quística, porque un secuestro no creo que haga una involución, pero sí una malformación quística, y la verdad es que hay pacientes que se han documentado involuciones, y estas involuciones rondan el 25 a 30% de las series en los seguimientos prenatales, por lo menos eso es lo que yo tengo leído, y hay pacientes que uno tendría que hacer algún seguimiento, porque uno puede interpretar que la malformación o continúa su involución en el posnacimiento,
o por ahí queda con un tamaño que no crece con respecto al tamaño corporal, con lo cual no sería una evolución, pero sería un estancamiento del crecimiento malformativo. Los riesgos de sobredistensión. Esto lo dicen todos los pacientes, pero la realidad es que si yo tengo un secuestro intralobar que no tiene displasia quística asociada, no debería tener por qué dar ningún riesgo de sobredistensión. Uno puede evaluar imágenes para pensar en una u otra cosa. Los riesgos de infección son para mí los más difíciles de prever, porque una displasia quística que ocupa toda la totalidad de un lóbulo, yo interpreto que tiene un alto porcentaje de riesgo de infección y eso también está documentado en la literatura. Ahora, si tengo un pequeño foco de malformación quística, multiquística, como algunos de los que mostré previamente, y por ahí interpreto subjetivamente de que tienen menos riesgo de infección. Y eso es muy difícil de medir, con lo cual uno puede controlar pacientes que tal vez se le infecten en el seguimiento, y por ahí puede uno operar pacientes que nunca se hubiesen infectado en el seguimiento. El riesgo de melanización lo comenté previamente, no voy a hacer hincapié en esto, hay mucho escrito al respecto. Me parece que hay que tomarlo con pinzas y hay que hablar de estadística, hay que saber que el riesgo de melanización es bajo, es muy bajo, y que uno tiene imágenes para interpretar si el paciente tiene un alto o bajo riesgo de malignización. Si tengo un chico, por ejemplo, que tiene estudio genético de ISER1, de ISER1, y tiene un tumor renal quístico previo, y bueno, ese chico posiblemente tenga, si tiene una imagen quística pulmonar, tenga asociado en algún momento un blastoma. Si tengo un paciente que tengo una MAC de gran tamaño, o una MAC bilateral, o una MAC que debuta con neumotórax, que son todos índices, o tengo una MAC de las denominadas antiguamente 4, y que ahora se llaman por ahí blastomas regresivos, porque uno no puede diferenciar una cosa de la otra, bueno, en esos casos uno puede orientar el diagnóstico a una entidad maligna, asociada o difícil de diferenciarla con respecto a la malformación, pero no es para decir toda malformación se va a malignizar en algún momento. Y el riesgo de sobrecarga vascular de cavidades derechas o izquierdas cardíacas lo tendrán de acuerdo al grado de yunteo los pacientes que tienen secuestros intra o extralobares, fundamentalmente los intralobares, y que dependerá de cada grosor de vaso y de cada paciente en particular. Y ahora vamos a empezar con los casos clínicos. ¿Cuánto va de charla? 20 minutos. 20 minutos. Bueno, tenemos la charla, creo que dura 1 hora, podemos extendernos por lo que me dijeron un poco más, sin que se torne eterna ni aburrida en lo posible. Nosotros vamos a presentar una serie de casos. Los casos son casos en los cuales tal vez yo no esté de acuerdo con lo que hicimos, ni con lo que hice, porque tal vez son casos más viejos que ahora haría otra cosa. O por ahí, tal vez el día que me consultan lo piense de una manera distinta y lo resuelva de distinta manera también. La idea es portal interactivo y las respuestas no son respuestas correctas o incorrectas. Muchas de las respuestas van a ser todas correctas, pero no figura como ítem, porque toda la votación interactiva, que en total van a ser de los 15 casos 20 votaciones interactivas, es para ver más o menos qué opina la audiencia y para que Pablo comente sobre por qué una cosa sí o por qué una cosa no, y yo puedo aportar también o discutir o charlar con Pablo al respecto. Vamos a empezar por un caso que yo interpreto como sencillo. Caso número 1. Este es un paciente que tiene 6 años, que tiene una neumonía descripta, que lo viene derivado como una neumonía de haberla tenido hace 3 meses atrás, que actualmente está asintomático, se curó de la neumonía y que no refería a ningún antecedente patológico previo a esta neumonía. Al examen físico hay una hipoventilación en la base izquierda y esta es la placa simple de tórax que nos trae de la neumonía de 3 meses atrás. Ahora después voy a mostrar las imágenes posteriores. Con esto viene el paciente y vamos con la primera votación. Tratemos de votar rápidamente. Ahí está la votación con las opciones. Si querés, Leo, sí. leamos las opciones. Dale. ¿Qué te parece? Saco un segundito. ¿La saco? No, ahí está. Perfecto. Votación, neumonía complicada, malformación infectada, cualquiera sea ella, quiste diatídico complicado o hernia fragmental.
Voten y vemos cómo lo estudiamos. Ahí va votando el 35%, 40 Bien. de 150 participantes. Bueno, Bien. llevamos 30 segundos, si querés Listo. finalizamos la votación. Sí, porque es ilustrativa. Bien, ahí están los resultados. Bien, La mayoría eligió la opción 2, bien. que dijimos malformación. Yo, la verdad que si hubiese dicho 25% para cada uno. Pablo, ¿qué hubiese dicho vos? Mira, yo lo que pienso es que sin conocer nada del paciente, ¿me escuchan ahí, verdad? Sí, perfecto. Sin conocer nada del paciente, estadísticamente hablando, en mi opinión, la opción sería la número 1, en el sentido de que hay muchos más chicos con neumonías sin ningún problema de base que pacientes con malformaciones pulmonares congénitas, muchos más chicos sin ningún problema de base que pacientes con quistes hidratídicos. Es decir, todas las opciones serían posibles. Ahora yo epidemiológicamente pensaría que lo más probable es que sea un caso típico de una neumonía de la comunidad que por alguna mala suerte se complicó con un absceso que está en resolución. Perfecto. Yo coincido con lo estadístico, porque también me parece que sería el primer diagnóstico el de neumonía complicada por una cuestión estadística, porque como poder, Claro. absolutamente puede ser cualquiera de las 4. Cualquiera de las 4. Pero seguimos, cierro la... El paciente lo estudiamos... No hay problema. Yo no le mostré la placa de perfil, solamente el ilustrativo como comenté, y la verdad que como teníamos dudas con respecto a lo que tenía el paciente, le pedimos un contraste. Esta era la placa que el paciente, perdón, el contraste lo traía, disculpen, el contraste lo traía previo, y nosotros le pedimos una placa que es la placa que está prácticamente igual a 3 meses, con lo cual empezamos a pensar de que el paciente no tiene una neumonía complicada porque estaba asintomático con una imagen persistente de varios meses. Se le pide una tomo computada, que es una imagen quística, una imagen aérea, perdón, no quística, y donde se documenta una vascularización anómala dentro del lóbulo inferior, con áreas aireadas, secuela de neumonía previa, y nos parece un secuestro intralobar con un vaso que viene de aorta abdominal, que es lo más típico, de base izquierda, y que se infectó y que es triangular y marca que ocupa la casi totalidad del lóbulo inferior. Este paciente... Buenas, ¿cómo te va? ¿Me lo llevas de súper, porfa? Sí. Sí. No, alguien que tiene, parame que si pongo silenciar a todos, te voy a volver a silenciar a vos. Pato, Cuidado con los micrófonos, chicos. Ahí está. Bien, pregunta con estos estudios, y ahí dejé puesto a la derecha el estudio más notorio. Le hacemos una lobectomía inferior izquierda, una cirugía toracoscópica o abierta con ligadura de vaso de secuestro, una embolización o control. Sí. Voten con tiempo. Ahí ya vamos casi el 50%. Bien. Bueno, más del 50% ya votó, bien. Así que finalizamos la votación. Bien, a ver resultados. Otra vez la opción 2. El 38% votó la segunda opción, que era la cirugía y ligadura del vaso de secuestro. Bien. Yo acá por ahí no completé bien la pregunta, ¿no? Porque cuando me refiero a cirugía y ligadura de vaso de secuestro, lo comento porque han llegado pacientes donde solamente se le había efectuado a este tipo de malformaciones la ligadura del vaso de secuestro y nada más. Interpreto por ahí que la cirugía, lo que están interpretando es lobectomía y ligadura de vaso de secuestro, que sería la opción correcta. Pablo, ¿vos qué opinás? Bueno, yo había interpretado la opción 2 como lobectomía, entonces entre la 1 y la 2... Está bien, perfecto, perfecto. Yo este es un chico de 6 años al cual se le complicó su malformación congénita. En mi opinión, una vez que pasa la infección, está justificada hacer la lobectomía, por la técnica que uno quiera, después lo vemos, pero yo pienso que en un paciente que ya ha tenido una neumonía, hacerla solamente la embolización percutánea, o quiero decir por intervencionismo, me parece que es dejar un poco una bomba de tiempo en un chico que ya tuvo una complicación. En este caso en particular, con esta historia de infección previa, yo sugeriría hacer una lobectomía completa. Sí, nosotros
a ver, lo que hicimos fue eso puntualmente. Esta es la placa posoperatoria con expansión completa como habitualmente del lóbulo restante. Se operó de manera convencional, no toracoscópica. La evolución fue satisfactoria. Pero este es un paciente, yo diría, sencillo de resolver. Por eso puse 2 más 2 son 4, porque es un paciente que tiene imagen persistente, ocupado el lóbulo inferior, tiene un vaso de secuestro grande, ocupa la totalidad del lóbulo, ya se infectó, y me parece que lo único que nos queda hacer es sacar ese lóbulo enfermo, que este grupo de pacientes me parece que son los menos complejos para resolver. Pero pasemos a un segundo paciente. Este es un chico más pequeño, más grande, tiene 8 años, ha tenido antecedentes de broncoespasmos desde pequeño, siempre fue tratado, pero llamativamente nunca tuvo placa de tórax. Estaba en el momento que consulta asintomático y nos lo derivan con ningún estudio previo, porque comenté que no tenía solamente los antecedentes clínicos, pero no radiografía, y viene con esta radiografía, que es donde se ve un pulmón hiperclaro en su casi totalidad, o interpreto en su casi totalidad, por ahí uno podría interpretar algunas imágenes quísticas en esta zona, pero hay una diferencia franca de claridad entre un pulmón y otro, con un discreto neumonocele o desplazamiento, no de la vía aérea, porque el chico es grande y no desplaza tanto, pero con algún componente de hiperinsuflación en el pulmón derecho. Esta la tomo computada. Y la tomo computada se ve un lóbulo superior que está mucho menos vascularizado que el resto del parénquima pulmonar y que el lóbulo inferior, y este paciente lo interpretamos como que tenía una sobreextensión del lóbulo superior derecho, llamémosle enfisema lobar o sobreextensión lobar, y tuvimos la precaución de descartar que no tenga ninguna imagen compresiva en la zona subcarinal, como para pensar en un quiste broncogénico y que como compresión extrínseca esté dando un enfisema lobar, y tampoco tenía ninguna compresión vascular, esto se los cuento porque conozco el paciente, y donde interpretamos que el paciente tenía un enfisema lobar y nada más. Hemos tenido pacientes con compresiones extrínsecas, con anillos vasculares, etcétera, que dan este tipo de imagen, pero este tenía lo llamativo de que un paciente grande, que un paciente de 8 años, es raro que tenga un enfisema lobar de estas características, y tenía como síntoma el broncoespasmo que es difícil de echarle la culpa a esto, pero es lo que tenía. Se hizo una reconstrucción de la vía aérea por tomografía, donde uno puede interpretar que tiene un pequeño afinamiento del bronquio lóbulo superior, del lóbulo superior, pero nada notorio. ¿Qué hubiesen hecho? Dale. Ahí vamos con la votación. Control, lobectomía convencional, lobectomía toracoscópica o tomografía en 6 meses. Decime cuándo. Cuando pasamos la mitad más o menos cortamos, Dale. así lo vamos haciendo didáctico. ¿En cuándo estamos? 56%, casi 60%. Listo. Cortamos Bien. la votación, a ver qué opina la gente. Por goleada, bueno, por goleada no tanto, pero la opción 4 Opción fue la más 4. goleada. Bien. 39%. Perfecto. La Pablo, segunda fue control clínico. Control clínico la segunda. No. Sí, control clínico, perdón. 32% votó control clínico. Bien, perfecto. Solamente el 30% hubiese hecho lobectomía. Pablito, ¿querés comentar? Bueno, lo primero para decirte que es un caso más que llamativo, en el sentido que un chico de 8 años que te presenta con esto, yo hubiera puesto, aunque no estaba la opción, tiene algo en la vía aérea que es nuevo, tiene un tumor en la luz de la vía aérea, algo, por alguna razón, esto está apareciendo en este momento, a menos que el chico haya tenido estos síntomas desde bebé y pasó desapercibido por 8 años. Asumiendo, como decís, que no había nada en la vía aérea, nada extrínseco de la vía aérea, y que esto es un problema puramente del parénquima pulmonar, me pregunto cómo es que llegó hasta esta edad, pero si es que este paciente viene de mucho tiempo con broncoespasmos, y esto, por supuesto, es todo muy negociable, pero yo me atrevería a decir lo siguiente: control clínico,
otra vez, no conozco el paciente, asumo que ya lo han controlado, y porque no, Sí, como sí. no mejoró, me lo mandaron al cirujano. Considero que una tomografía en 6 meses no veo por qué va a cambiar. O sea, otra vez, me imagino yo, un chico que hace años que tiene este problema, no veo por qué la tomografía fuera a cambiar. Imagino que este chico tiene problemas y va todo el tiempo al pediatra, todo el tiempo con broncoespasmos. Me imagino que esto probablemente esté afectando su vida cotidiana, su vida a la escuela, en fin. Yo no veo como injustificada una lobectomía. Yo debería conocer un poco más el caso, pero por lo que acabo de decir, Seguro. yo Sí, sugeriría una lobectomía. esto como comenté es orientador, Pablo. A ver, nosotros a este paciente le hicimos una lobectomía convencional. Vamos, Y le hicimos convencional porque es un chico grande, una superior que es más difícil que las inferiores, sobre todo desde el punto de vista toracoscópico, y sobre todo porque tiene un enfisema lobar que la hace más difícil todavía con una malformación quística, estoy hablando de lo toracoscópico. Por eso puse convencional toracoscópico. Y lo decidimos hacer porque el paciente, si bien puede llegar a ser subjetivo el tema de broncoespasmo, digamos que alguna sintomatología tenía. Y en el posoperatorio se comportó como que alguna causa relacionada tenía, porque como verán el pulmón, obviamente sacándole el lóbulo superior, quedó con una vascularización y una vía aérea central y una vascularización periférica similar en ambos pulmones, y el paciente dejó de tener estos episodios de broncoespasmo, lo seguimos tiempo largo y realmente resolvió su problema. Hemos tenido ya algunos pacientes con enfisema lobares fuera de edad de lactante, como son los típicos, que ante sintomatología poco objetivable, pero como esta, los lobectomizamos y tuvieron buena evolución. Este paciente, no sé si fue casual o no, pero tuvo una buena evolución clínica post-lobectomía. Vamos al tercer caso. Y como estamos con el tema de enfisema lobar, vamos a ir con algo similar. Paciente de 7 meses, consciente de cuadros virales durante varias oportunidades, que en el momento que consulta asintomático, pero nos lo envían con una placa de tórax sin estudios previos y sin diagnóstico de ninguna malformación en los estudios prenatales. Esta es la placa de tórax. Con esta placa de tórax, que no la puse acá porque no la encontré, pero repitió con una diferencia mensual una placa similar, se le pidió una tomo computada. Y en la tomo computada se veía una enfisema lobar o una sobreextensión lobar, depende cómo queramos llamarle, con una vascularización disminuida con respecto al contralateral, pero sin neumonocele, sin desplazamiento de estructuras vasculares ni vía aérea. Descartamos, como siempre, que no tenga ninguna imagen compresiva sucarinal, que son imágenes difíciles de evaluar porque solamente las encontramos si las buscamos. Y en este caso decidimos pedir un centellograma, que en algunos enfisemas lobares los pedimos cuando no estamos convencidos del procedimiento quirúrgico. Y si bien marcaba una hipocaptación en el frente y en el posterior del lóbulo superior izquierdo, nos pareció que no tenía el silencio que suelen tener otros enfisemas lobares y decidimos consultarlos a ustedes. Perdón, así que va la pregunta. La respuesta a elegir es control clínico. Bueno, se llega a ver, ¿no? Sí, pero si querés lo leemos Vale. así, porque por ahí les tapa la pantalla. Perdón. Es control clínico, lobectomía superior izquierda, control con radiografía de tórax o endoscopía respiratoria. Aclaro que a muchos pacientes no le pedimos endoscopía porque evaluamos que la vía aérea en la tomografía computada está expedita, está libre y que no tiene ninguna evidencia malformativa de la vía aérea en sí. ¿Cuánto va? Bien, 43%. Bueno, suspendemos acá, a ver qué opina el público. 42% endoscopía respiratoria. Perfecto, está bien. Y repartido el resto. Es bastante repartido, sí. Sí. Fíjese que
esta pregunta podría hacerse más larga, ¿no? Uno dice, bueno, fenómeno, endoscopía normal, y votamos de vuelta. O sea, porque, claro, a este chiquito no le hicimos endoscopía, y no le hicimos nada, solamente lo controlamos. Y este paciente es más viejo, digamos, y hace años que lo seguimos y está muy parecido a esto. Tiene una placa de tórax normal y está totalmente asintomático. Pasados los episodios virales del lactante, no dio ninguna sintomatología más y mantiene una hiperclaridad moderada del lóbulo superior izquierdo, estando completamente asintomático, y no decidimos hacer la endoscopía en ese momento. No hubiese estado mal hacerla, pero fíjese que hubo gente que votó por la lobectomía, y yo por ahí no sé si no le hubiese indicado una lobectomía. O sea, es un paciente que uno puede, digamos que si tiene un poquito más de hiperinsuflación del lóbulo, o una leve taquipnea, o un poquito de hiperinsuflación que desplace vía aérea, además, tranquilamente uno puede plantear la lobectomía. O sea que pensamos que por ahí los enfisemas lobares no todos son quirúrgicos. Enfisema lobar es una patología bastante poco conocida, porque sabemos los que son compresivos, por compresión extrínseca, por broncogénicos, por membranas, etc. Pero el que es idiopático puntual, el típico del lactante, y es una zona que sabemos que se cura con una lobectomía generalmente, pero no sabemos exactamente cuál es la causa de producción. Vamos a otro caso. Caso 4. Caso 4 es un paciente de 6 meses con diagnóstico prenatal de MAC del lóbulo. Perdón. Pablo, discúlpame. ¿Qué hubieses hecho con el anterior? Sí, mira, el tema este de los, lo hago corto, de los enfisemas lobares en los chicos de menos de un año, es verdad, hay poca literatura. Yo te diría que la conducta varía mucho de un lugar a otro. En este caso particular, yo hubiera hecho hincapié en que si el paciente realmente está asintomático, y agregaría un poco más de preguntas. Si el paciente está ganando peso bien, no tiene ningún tipo de soporte respiratorio, y además de eso, ha pasado bien 2 o 3 episodios virales, asumiendo que eran realmente episodios virales, y los pasó bien, porque el paciente con enfisema lobar tiene cierta disminución en su reserva pulmonar. Entonces, si pasó un par de infecciones respiratorias sin problema, está en la casa sin oxígeno, creciendo bien, yo categorizaría a ese paciente como asintomático o completamente mínimamente sintomático, y no lo operaría, no lo operaría para nada. Pero sí es importante hablar con los padres y decir, bueno, estos pacientes tienen quizá algún riesgo mayor en el momento que tengan alguna complicación respiratoria típica de los lactantes. Y también no olvidar que si bien es raro, pero puede existir que pase en algún momento una superexpansión rápida, llamémoslo. Es raro que pase, pero también hay que alertar un poco a los padres con respecto a esa potencial posibilidad. Pero en este caso, 100% control clínico, en mi opinión. Perfecto. Sí, de acuerdo. Lo controlamos con placa anual y nada más. Caso 4. Coincidimos, digamos, con el caso anterior, con Pablo. A veces no coincidimos, en este sí. Caso siguiente. Niño de 6 meses, perdón, con un diagnóstico prenatal de MAC o displasia quística, como queramos llamarle, del lóbulo inferior izquierdo, asintomático, y que nos envían placa de recién nacido, o que tenemos placa de recién nacido, placa a los 3 meses y tomografía a los 6. Esta es la placa de recién nacido. Esta es la placa a los 3 meses con estabilidad, siempre paciente asintomático creciendo bien, donde se ve una sutil imagen hiperclara en base izquierda. Y esta es la tomo computada, que la tomo computada descarta secuestro y muestra una imagen, yo diría poco clara, o que me convence poco para lo que uno interpreta como una típica malformación. ¿Qué es eso? No sé si es Es un hacker esto. ¿Qué es eso? A ver, ahí se cayó. Yo lo vi esto. Bueno, lo animamos con un poco de música también.
A mí se me metió un pedófilo en una conferencia, por eso. Bueno, acá tenemos la tomografía computada, que es poco clara para lo que yo interpreto como malformación quística, no es un secuestro, no es un enfisema lobar. Pregunta, ¿control clínico, lobectomía inferior izquierda, control con radiografía de tórax o control con TAC? Ahí voy. Buen ritmo pone Mariana Bolívar en el chat. ¿En cuánto andamos? Ya estamos casi el 40% de los participantes votando. Esperamos un Ya poquito marca, más. ya dale que marca Ahí vamos, tendencia. estamos 50. Ahí va. Bien. Acá ganó la lobectomía con bastante margen. No hay segunda vuelta, acá va la lobectomía primera. Pablito. Mirá, me gustaría haber visto toda la tomografía, porque Yo te la cuento si querés. no, ya, esa imagen no se la ve nada buena. No es la imagen típica de una MAC. No. Medio redondeada. Mira, acá por mucho menos le hacemos lobectomía. Así que a este paciente se hubiera hecho una lobectomía sin discusión acá. Está bien. Está bien. Bueno, nosotros ese paciente, a ver, no tenemos una imagen clara y típica, y la verdad que los diagnósticos histológicos de estos pacientes, viste que te vuelven, te confunden, porque te ponen MAC, atresia bronquial, displasia quística, secuestro, te mezclan un montón de información histológica que confunden el diagnóstico. No nos parecía una imagen compatible con uno de los blastomas y demás, y ese paciente está bajo control, está en seguimiento asintomático totalmente, y con una imagen, creo que tiene 2 años y medio ahora, y mantiene una imagen levemente clara. Bueno, tenemos esta interferencia que, si no molesta, yo sigo hablando. Dale. ¿Sí? Yo sigo, Bueno, caso número 5. Paco, ¿y a este paciente cómo lo siguen? Sí. Solamente con... No, perdón, me distrajo la música. A ver, este paciente nosotros lo seguimos con placa, no le repetimos tomografía computada, y si la placa, o sea, lo seguimos con placa no muy seguido, le pedimos placa trimestral en el primer año de vida, aproximadamente de acuerdo a imagen, por supuesto, pero después vamos espaciando las placas. Esto habrá que verlo prospectivo a futuro, Pablo, porque yo no sé qué puede pasar con estos chicos dentro de 10 años. Sí interpreto que va a haber mucha población que tiene imágenes similares y que nunca fueron detectados. No, desde ya, eso uno lo puede utilizar siempre como explicación, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, uno puede siempre decir, bueno, vaya a saber cuánta gente hay por ahí caminando sin ningún problema con una lesión exactamente igual a esta. Esto lo podría usar siempre. Por otro lado, cuando uno dice, lo sigo a este paciente, le hago otra placa y otra placa y otra placa, ¿qué es lo que uno está esperando, digamos? Que aparezca en algún momento opacificado. No, es correcto eso, Pablo, pero tampoco es que uno le va a hacer placa cada 3 meses hasta que tenga 40 años. Yo creo que pasada la edad la edad de lactante, primero o segundo año, y con estabilidad, es lo que uno hace por ahí me parece, con todos los incidentalomas que hay dando vueltas por el cuerpo. O sea, si vos tenés un paciente con un quiste de vaso que mide 2 centímetros, y le haces algún seguimiento ecográfico, si bien es más inocuo que una placa, por supuesto, pero hasta que tiene cierta estabilidad en la línea de tiempo. Tampoco le voy a hacer una ecografía a ese vaso con un quiste hasta que tenga 60 años. Esto me parece que es igual. Si vos tenés un paciente con una... Bueno, tenemos problema con el audio, me parece. O sea que me parece que ya... Tenemos un virus puesto, ¿no? No se pueden... Eso, perfecto. No te escucho ahí abajo. ¿Ahí? Ahí está. Bien. Es un tema discutible, Pablo. Yo creo que, porque si no tenemos que operar a todos. Y el paciente asintomático con una imagen que interpreto que
que no es compatible con un tumor maligno y que tenga una baja sospecha de que dé una infección porque no tiene quistes grandes comunicados y demás como las BAC de quiste de mayor tamaño, me parece que se pueden controlar. Vos decís, ¿cómo haces para establecer un parámetro objetivo? Y es muy difícil, pero me parece que operar a todos y no operar a ninguno, ambos extremos están, digamos, un poco alejados de lo que uno puede hacer. Me parece que con algún criterio, que cuesta buscar un criterio unificado, hay pacientes que se pueden controlar. Obviamente que esto habrá que verlo en una línea de tiempo, y si después de X cantidad de años uno ve que tiene muchos complicados en ese grupo, y bueno, obviamente que habrá que cambiar la propuesta y volver a la propuesta inicial de cirugías a todos. Claro que sí. Bien. A ver, caso siguiente. Perdón, el caso 5. Caso siguiente. Niño con un diagnóstico prenatal de MAC del lóbulo inferior izquierdo, asintomático, examen físico normal y la placa de tórax que vieron. Esta placa es del periodo neonatal. Y con esta placa el paciente se decidió estudiarlo, parecía que tenía algo de desplazamiento y se ve una imagen densa que ocupa lo que interpretamos lóbulo inferior, podría ser apical del inferior, y le hacemos una tomocomputada. Esta no es de periodo neonatal, pero de los a los 4 meses de vida. Acá está, que no había visto el título, perdón. A los 4 meses tiene esta tomocomputada. Paciente siempre asintomático, creciendo bien. Y es una imagen bastante parecida a la anterior. No tiene secuestro, se descarta secuestro, no tiene imágenes quísticas, parece como un enfisema lobar localizado, pero es del lóbulo inferior, no corresponde a las sobreextensiones lobares habituales. Y decimos darle turno quirúrgico. Y vos me vas a preguntar, Pablo, ¿por qué a este sí y al otro no? Y bueno, por esa fina línea que divide los objetivos y los subjetivos, a este decimos darle turno quirúrgico y lo programamos para después de los 6 meses. Y cuando lo citamos el día previo para la cirugía, tenía esta placa de tórax. Con lo cual, no hay problema. Acá tenemos la votación para este paciente. Ahí dejo la tomografía computada para que la recuerden. Lobectomía inferior izquierda, control con radiografía, control con TAC. Recuerden que la placa preoperatoria era normal. Ahí se está votando. Ahora les voy a poner a alguien más de anfitrión para que intentemos silenciarlo. Pero... Dale. Cambiamos de anfitrión a ver si podemos sacar esta música viral que molesta. Sí. ¿Cuánto venimos? Casi 40%. Bueno, cortamos ahí la votación, así nos hace largo. Bien, 42% votó por la lobectomía, pero fíjense que un 60%, que no es menor, votó por control con placa, control con TAC, seguimiento clínico. O sea que menos de la mitad indicaría cirugía. Y como comenté, nosotros decidimos operarlo. Pablo, ¿qué hubieses hecho? Y yo hago lo mismo, digo lo mismo que dije para el caso anterior. Yo soy de la idea de que seguir estos pacientes con placa, con radiografía, siempre es muy difícil porque no sé exactamente qué es lo que estoy buscando. Salvo que aparezca una neumonía. Bueno. Como vengo a entrar en esta reunión por mi cuenta, somos parte del grupo de alumnos de Latinoamérica. Estamos entrando a diversas clases alrededor del mundo para... Ahí me escucha, ¿no? Las simulaciones serán unos idiotas si aprenden lo de ustedes profesores enseñar. No, cortame un segundo y sigo yo que no. A ver, Pablo. De lo contrario, intentaré controlar su cuenta y recuerden nuestro lema, somos una legión. Esto pasó en una reunión que yo estuve y puede venir algo desagradable, te digo. Bueno, mira, Pablo, ahora te activamos de vuelta. Este paciente le hicimos una lobectomía toracoscópica, a pesar de que tiene una placa de tórax normal del día previo, pero ya hemos decidido la cirugía y nos pareció, ya, de hecho, era dudosa si operarlo o no, pero como teníamos decidido y habíamos hablado con la familia, pactamos operarlo. Y le hicimos una lobectomía del lóbulo inferior, que el aspecto macroscópico del lóbulo inferior fue normal, tuvo buena evolución en el intra y posoperatorio inmediato. Sin embargo,
a los pocos días desarrolló este neumotórax. Este neumotórax no fue por sacada de tubo, fue un neumotórax ya sin drenaje de tórax, y se decidió colocar un nuevo drenaje de tórax para que expanda el pulmón. El pulmón expandió, pero resulta que a los pocos días, o 48 horas después en realidad, con el tubo permeable y funcionando, se nos creó esta burbuja en base izquierda, y habíamos tenido ya un caso similar que lo habíamos mirado nuevamente por videotoracoscopía y nos resultó insuficiente la visión toracoscópica como para poder resolver la fístula pequeña que tenía de bronquial, y en este caso decidimos hacerle una toracotomía lo más restringida posible por una toracotomía convencional, y teníamos una pérdida en un bronquio periférico del lóbulo de la língula. Con lo cual se resolvió con un punto simple en el bronquio lingular, que había sido parte de la disección del lóbulo inferior del superior en la cirugía, y tuvo al final buena evolución posoperatoria. Pero, ¿por qué coloco este caso puntualmente? Y este caso puntualmente lo coloco porque una lobectomía electiva, hasta discutible en cuanto a la indicación quirúrgica, es pasible de complicaciones independientemente del método. En este caso fue toracoscópico, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer también por cirugía convencional. O sea, cuando operamos cuando hacemos una lobectomía, tenemos que pensar de que el paciente puede presentar complicaciones. No es habitual que suceda, pero es una cirugía que potencialmente sus complicaciones pueden tener inclusive riesgo de vida. Pablo, que a ver si te podemos escuchar sin que nos hackeen. Sí, no, solo un comentario. Yo le hubiera sugerido la lobectomía, a este y al anterior, a los dos. Ya te digo, porque yo no soy muy creyente en el seguimiento con radiografías. Ahora bien, lo que vos comentás de la complicación es un punto clave, en mi opinión, porque cuando uno dice, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la tendencia a operar y hacer muchas lobectomías, o indicar fácilmente la lobectomía, es porque, por otro lado, la morbilidad y la tasa de complicaciones es muy baja. Y eso digamos, juega un rol clave, porque alguien también preguntó en el chat, si vos, por supuesto, haces 10 lobectomías y 2 las tenés que reoperar, bueno, pues es una incidencia de complicaciones no aceptable. Entonces vas a tener que empezar a pensar si los riesgos de la cirugía son más al final que los riesgos de mantener la lesión en el cuerpo. Pero creo que, digamos, esta complicación es una complicación bien descrita, esperable, y mientras te pase en un caso cada, no sé, 100 o 80, pues eso no tiene que desalentarte para seguir en el conducto. Correcto. Bien, de acuerdo. Pasamos a otro caso. Niño de 2 meses con diagnóstico prenatal de MAC del lóbulo inferior izquierdo, asintomático con examen físico normal. Y tiene esta placa de tórax, que nos la envían desde el interior, con esta placa solamente, más el diagnóstico prenatal de MAC. Como nos parecía que ocupaba gran parte del lóbulo, le propusimos una lobectomía inferior izquierda y propusimos una fecha quirúrgica electiva un par de meses después. Creo que el chiquito tenía 5 o 6 meses en ese momento. Como no teníamos oportunidad de hacer la tomografía computada en esa consulta y el paciente en el interior, le programamos que nos la traiga hecha la tomografía para la cirugía. Perdón, que yo acá me adelanté a la pregunta. Sí, mira, yo esta no la votemos porque ya comenté que hicimos la tomografía computada. Lo único que te quería preguntar, Pablo, es si ustedes están utilizando algo de resonancia, porque nosotros, como no la podemos interpretar bien los cirujanos, descreemos un poco de la resonancia. ¿Ustedes están haciendo algo de resonancia para evitar el tema de radiación en malformaciones? Pablo, está muteado. Espérame, ahí lo desmuteo. Ahí está, Pablo. Ahí está, no me podía desmutear, perdón. Sí, acá empezamos a hacer resonancias desde hace un tiempo.
Pero bueno, dependés más del radiólogo, pero todavía no está publicado, la experiencia es reciente, pero te diría que en el último año se empezaron a hacer algunas resonancias, pero todavía hacemos los dos estudios para empezar, para comparar digamos, si es igualmente eficaz. Pero por supuesto que para el cirujano es un poco intimidante la resonancia porque depende mucho de lo que te diga el radiólogo. Bien. Bueno, nosotros a este paciente lo recibimos con la tomografía para hacer la lobectomía inferior izquierda, presuntivamente por MAC, y lo que nos trajo como diagnóstico la tomografía computada fue un quiste bronquiogénico subcarinal, donde lo abordamos por una videotoracoscopía derecha, y lo que tenía el paciente era lo que parecía una MAC, tanto prenatal como por placa simple por nacimiento, y en realidad una compresión extrínseca de subcarinal que daba esta imagen, esta falsa imagen de malformación congénita. Caso número 7. Diagnóstico prenatal de MAC del lóbulo superior izquierdo, paciente asintomático con radiografía al mes. Esta es la placa del mes. Es bastante parecida a la que hablamos del enfisema lobar, ¿no? Pero bueno, es la placa que tenemos al mes. ¿Y qué harían ustedes? Control radiológico periódico, lobectomía superior izquierda, tomografía en el momento del periodo neonatal o tomografía programada. Avísame cuando... Dale. Llevamos 50%. Dale. A ver el resultado. Ahí está. Bien. Ganó tomografía, me parece, ¿no? Si no veo mal. Tomografía a los 6 meses. Sí, tomografía. Bien. Pablo, ¿qué hubieses hecho? ¿Está muteado, Pablo? Creo que sí, ¿no? Puede ser que él cuando se desmutea, pues yo le puse que no se pueden reactivar solos por esto de los audios. Ahí está, Pablo. Sí, pero depende de que ustedes me desmuten. Dale, Quiero tranquilo. que se quede desmuteado. Es para evitar la música esta que está hackeando. Dale. No, ahora, este chico no tiene ningún síntoma, pero tiene el diagnóstico prenatal de esta hiperexpansión lobar. ¿Cómo, o solamente por algún síntoma llegaron a la radiografía? No, tenía, perdóname, tenía el diagnóstico prenatal de MAC del lóbulo superior, de malformación quística, y le sacaron la placa y lo enviaron en ese momento. Okay. No, yo le haría la tomografía al momento que lo veo. Bien. Era la opción 3 para mí. Bueno, este paciente que no vino rápidamente, o sea, se lo citó a control, que le íbamos a entrar en protocolo de seguimiento con placa en los 3 meses y tomografía después, porque siempre, como comenté, le hacemos una tomografía computada alejada, consultó al año. Y el año vino con esta imagen, que, digamos, se perdió en el seguimiento, y con esta imagen se le hizo la tomografía, y en la imagen de la tomografía se veía esta imagen, que era una imagen multiquística, trabeculada, con muy poco parénquima, desplazamiento mediastinal importante. ¿Qué diagnóstico pensarían? Y acá votamos. MAC o MAC4, enfisema lobar, blastoma pleuropulmonar o neumotórax. Perdón, que tenemos todavía... ¿El anterior? No, tenemos infiltrados, entonces por eso, ahí está. Sí. Vamos un poco más lentos porque hay alguien que está hackeando y está poniendo esta música que nos incomoda para prestar atención. Ahí ya vamos, 40% de los participantes votaron. Dale. Así que si querés, ya Vota, 50. sí, cortamos acá. 50%. Bien. Comparto. Dale. Bien. Bueno. Pablo. ¿Se desmutea Pablo? Perdóname que lo tengo que desmutar yo. Sí, dale. Tranquilo. Hay muchos artículos que hablan sobre las dificultades que hay para separar desde el punto de vista imagenológico, inclusive desde el punto de vista imagenológico con resonancia prenatal, entre separar lo que es una MAC de un blastoma, porque son patologías muy confusas desde el punto de vista imagenológico. Pablo, ¿querías hablar? Sí, no, solamente decir que, bueno, neumotórax puro no me parece por esas trabeculaciones y esas aceptaciones que tiene ahí. Pero yo le pondría mis fichas acá a un blastoma pleuropulmonar. Correcto. Bien.
Sí, nosotros también, y lo operamos rápidamente cuando vino tardíamente con esta imagen. Es raro que una MAC tenga semejante sobredistensión, y la verdad que lo que se denominaban antes MAC 4, que eran estos pulmones rudimentarios con macroquistes, que son, y si uno los restadifica histológicamente, muchos de estos pacientes pasan a ser blastomas pleuropulmonares, no los sólidos, sino el 1, el 1R, el regresivo, pero son imágenes muy parecidas a esta que está. Este paciente fue un blastoma pleuropulmonar, y en todo el protocolo de seguimiento que siguen todos estos pacientes, nosotros tenemos dificultades para hacer estudios genéticos en estos chicos, el famoso DICER1 y demás, pero son pacientes que este paciente puntualmente lo tuvo el estudio genético, pero posterior. Y bueno, son pacientes con esta magnitud de sobredistensión e imágenes macroquísticas de este tamaño. Uno debería pensar en blastoma pleuropulmonar, sea o secundario a una malformación pulmonar, o sea que originariamente es un blastoma. Pero coincidimos con Pablo, esto fue y tiene el aspecto radiológico de un blastoma. Vamos al caso número 8. Ecografía, ¿cuánto llevamos tiempo? 7. 1 hora. Bueno, usted díganme cuándo. Este último caso, y si querés. Dale, seguimos 10 minutitos más y cortamos porque así no sea tan largo. Ecografía prenatal de este niño con secuestro intralobar del lóbulo inferior izquierdo, la prenatal. El ecocardiograma fetal es normal y se deriva a un centro de mayor complejidad para tratamiento de su malformación. El paciente tiene un examen físico normal y se encuentra asintomático al ingreso con esta placa de tórax. La placa de tórax yo la considero normal, si bien uno siempre puede buscar algo en una placa de tórax, parece un examen normal. Pero con el diagnóstico de secuestro, que es habitualmente no involuciona por cuestiones anatómicas, y viene la primera pregunta. TAC en el periodo neonatal, control clínico, control con radiografía y ecocardiograma, internación. ¿Qué les parece? Voten. Vamos a hacerlo rápido, así seguimos si podemos con otro caso. 50% ya del auditorio votó, si querés lo... Bien, dale. Bueno, la mayoría votó por la tomografía rápidamente. Vamos a ver la tomografía. La tomo computada que le sacan, la envían ya, yo no se la mostré, pero la envían del centro que lo derivan. Es una muy mala tomografía computada en cuanto a calidad. No tiene contraste y tiene cortes muy básicos. O sea, si vamos a hacer una buena tomo computada, hagámosla. No hagamos una tomo computada solo por rutina. Si no tenemos forma de hacer contraste endovenoso o de tener un tomógrafo de calidad, no la hagamos, o de alguien que pueda interpretar imágenes, porque uno va a interpretar las imágenes que le muestran, pero no las que se pueden interpretar en el momento del estudio. Esta tomografía nos aportó que tenía una imagen parenquimatosa en base izquierda, ya conocido del diagnóstico prenatal, y punto. Con lo cual, lo seguimos evolutivamente, no le indicamos nada en ese momento. El chico creció normalmente, siguió asintomático con un examen normal, un ecocardiograma normal que le pedimos de rutina por el tema del diagnóstico prenatal de secuestro, y a los 6 meses tenemos el paciente con esta placa, que yo interpretaría también como una placa normal, si bien uno puede buscarle alguna cosita en la base izquierda. Y acá sí, otra pregunta. Yo creo que la gente va a votar, perdóname, la gente va a votar seguramente, la sacamos a esta, mirá. La paso de largo porque se le hizo una tomo computada, y la tomo computada marca esto, que es un evidente secuestro del lóbulo inferior, pero sin mucho componente parenquimatoso, no tiene imágenes quísticas, pero un grosero vaso. Pero si uno mira bien la tomografía, también va a ver que tiene un vaso de secuestro del lado contralateral. Con lo cual, nos encontramos con un secuestro bilateral, con retorno venoso aurícula izquierda, o sea, a cavidades normales, o sea, que eran secuestros intralobares, donde el vaso de secuestro del lado derecho no era menor tampoco, a pesar de que tenía 0 repercusión a nivel cardiovascular, porque tenía varios ecocardiogramas normales y evolución cardiológica. Y los vasos eran, sumados ambos, un tamaño importante. Esta es una imagen más donde uno evalúa que no tiene componente quístico grosero, acá un poquitito más, pero no mucho. Parecería estos de los secuestros de la clasificación de Price, los que son de tipo 1, que son muy restringidos
a lo vascular y nada más. Y ahí va la pregunta sobre qué haría cada uno, con un secuestro intralobar en un paciente asintomático sano, sin repercusión quística, y voten por opción 1, lobectomía inferior bilateral, lobectomía inferior izquierda, embolización por hemodinamia, control clínico radiológico cardiológico. 27. Ya 50%. 50, listo, votame. Resultados, va. 64% la opción 3. Bien. Embolización por hemodinámica. Embolización. Perfecto. Pablo, ¿qué hubieses hecho? Sí, yo también puse la opción 3. En general, las lesiones bilaterales plantean el dilema de que, bueno, por más que uno siempre sea agresivo y recomiende resecciones, bueno, cuando tenés una situación bilateral, no es tan fácil ser agresivo. En este caso, si no tiene ningún antecedente clínico de neumonía, en fin, a mí, a pesar de no tener ninguna sobrecarga cardíaca, pienso que el procedimiento por embolización está indicado. Este chico es pequeño, hay chances que con el paso del tiempo el corazón se sobrecargue. Yo pienso que yo hubiera sugerido una embolización. Bien. Nosotros lo charlamos con la gente de cardiología y demás, y no le hicimos nada, porque el paciente no tenía ninguna repercusión clínica ni ecocardiográfica, con lo cual tampoco es libre de complicaciones el tema de hacer una embolización en un paciente pequeño. Con lo cual el paciente está en control, ya lleva 2 años y medio, creo, si no mal recuerdo, y está en control con su cardiólogo y evaluando con placas de tórax normales y evaluando si en algún momento va a requerir una embolización o no. Hoy pusimos que 2 más 2 son 4, este es un poco más complejo, ¿no? El que pusimos recién, o sea, hay pacientes que son más complejos que otros. Por cuestiones de tiempo, acá Camila me dice que tenemos que ir cerrando, así que por ahí voy a mostrar solamente algunos más, déjenme que miro que tenemos. Porque hay varios interesantes, pero... Sí, voy a buscar solamente uno más para... Un segundito. Este es otro secuestro que también uno puede discutir, que es un espectro. El último. El último, sí, sí. Este es un paciente que tiene 4 meses, diagnóstico prenatal de secuestro del lóbulo inferior izquierdo, sin síntomas, con un ecocardio normal. Esta es la placa simple al nacimiento, esta es la placa simple a los 3 meses, creo, y esta es la tomo computada, que demuestra que tiene un secuestro, en este caso extralobar, donde tiene el retorno venoso anómalo a cavidades derechas, un vaso de secuestro que viene del abdomen y un claro secuestro extralobar de los que antes se encontraban de casualidad operando una hernia diafragmática o con hallazgo radiológico y duda diagnóstica. Son estos que pueden estar sobre el diafragma, infradiafragmáticos o infradiafragmáticos, y en este caso estaba a mitad de camino. Pero claramente por imagen es un secuestro extralobar. ¿Qué le harían? Lobectomía, llamémosle lobectomía o secuestrectomía, embolización por hemodinamia, control clínico radiológico cardiológico o alta. A ver cómo votamos. Ahí estamos 50%. Dale. Bien, la mayoría votó por la resección. ¿Pablo? No, mira, yo en este caso, estos, como dijiste al principio de la charla, siempre se operaban. Últimamente, incluso nosotros que operamos casi todos los pacientes, no los estamos operando de forma tan fácil. Si es una lesión intratorácica, estoy hablando, intratorácica pequeña, con un vaso relativamente pequeño, nosotros no los operamos así por default, y a este paciente en particular, otra vez, estando completamente asintomático, yo lo hubiera seguido y le hubiera hecho una tomografía con contraste al año. Bien. Sí, te entiendo. Ahora, vos viste que te cambia la cabeza permanentemente con estos diagnósticos, ¿no? Este paciente, yo te digo cómo terminó. Este paciente lo operamos hace 2, 3, 4 años. Hoy claramente no lo operaríamos. O sea, nosotros no estamos operando los secuestros extralobares.
Y si me preguntás cómo fue la cirugía, y fue, lo que pasa es que uno mira la imagen y da ganas de operarlo, por lo Sí. lindo que es operarlo, pero en realidad la cirugía no fue tan linda como nos parecía preoperatorio, porque sangró bastante, tenía un peine vascular difícil de resolver, quedó algo de resto, tuvimos que abrir el diafragma, anduvo bien posoperatorio, pero eso no es motivo como para indicar una cirugía. Nos parece que por ahí los secuestros extralobares en este momento son pasibles de control, y si bien yo puse acá como opción 4 alta, no digo para el alta, pero son pacientes que no dan imágenes quísticas, no se infectan, dan poca sobrecarga vascular porque tienen vasos de secuestro pequeño, y si uno tiene la certeza anatómica de que es un secuestro y no otra cuestión, como un tumor, por ejemplo, es más que válido no operar estos pacientes. Por lo menos esa es nuestra postura. Y voy a ir terminando porque acá Camila ya me dio la orden de terminar, así que dejamos, si me permiten un segundo, que voy a adelantar un poquito la charla. Hay otros casos que son también parecidos y para discutir, pero lo dejaremos para otra oportunidad. Y vamos a ir al final de la charla. Perdón un segundito, que no me acuerdo dónde está exactamente. Bien. Si uno busca, en una simple búsqueda en PubMed, colocando malformaciones congénitas pulmonares, resulta que vamos a tener 33.000 y pico de artículos. Si alguno tiene tiempo de leerlos a todos, que me avise y que me los pase un resumen, porque hay algunos que son muy encontrados unos con otros. Y hay gente que dice que no opera a nadie y que los controla, y hay gente que los opera a todos, con bajo índice de complicaciones, y hay gente que dice que por ahí no hay que operar a todos y a algunos, y hay una mezcla total y absoluta. Creo que el diagnóstico prenatal trae el beneficio del diagnóstico prenatal para estos pacientes y trae la complicación del diagnóstico prenatal, porque nos empieza a hacer ruido en la cabeza a cuál tenemos que operar y a cuál no. Y si uno, no voy a mostrar obviamente los 33.000 artículos, pero fíjese este artículo que es relativamente nuevo y que traducido pregunta sobre malformaciones pulmonares congénitas, dice cuestiones sin resolver y preguntas sin respuesta. Y fíjese que son varias de las que comentamos, y si seguimos con más casos, vamos a seguir con las mismas preguntas. O esto que trata de establecer algo basado en evidencia, y traducido en la conclusión del trabajo, dice que muy pocos artículos proporcionan recomendaciones definitivas para la atención del paciente con CIPAM, y ninguno reportó evidencia de nivel 1 o 2. Con lo cual, no es que crea más confusión, sino que simplemente documenta la confusión que hay a nivel internacional. Parecería que los europeos son un poco más de esperar y los americanos son un poco más de operar. Yo creo que trataríamos ahora de buscar un punto intermedio, y tenemos otros artículos que dicen exactamente lo mismo. El tratamiento prenatal y postnatal actual de la CIPAM carece de uniformidad, en particular para la indicación quirúrgica, el tiempo y el abordaje. Inclusive dice, el riesgo de cáncer asociado a CIPAM no está claro. Y hay muchos artículos que traté de buscar solamente estos, y algunos que tratan de buscar inclusive los pacientes que pueden llegar a dar síntomas siendo asintomáticos. Y acá este artículo, perdón que lo pasé muy ligero, pero habla de que 1 cada 4 podría llegar a ponerse sintomático si uno decidiese esperar a todos los pacientes asintomáticos. Nosotros en el hospital estamos haciendo un protocolo de seguimiento que no es rígido, porque cuesta mucho ser rígido en esto, pero decimos muy subjetivamente, a pensarlo, como comenté al principio, como cirujano. Y colocamos a los pacientes en un grupo A, llamémosle grupo A, donde los pacientes, yo interpreto de que el paciente con diagnóstico prenatal y asintomático, me interpreto que puede llegar a tener un riesgo de dificultad respiratoria mecánica. ¿En quiénes? Y el paciente que tiene una ocupación de más mayor al 30-40% de la superficie del lóbulo con imágenes quísticas, los que tienen imágenes quísticas grandes, los que tienen un quiste broncogénico que comprime o está paralelo o yuxtapuesto a la tráquea o subcarinal, o los pacientes que tienen enfisemas lobares o sobredistensiones lobares que desplazan mediastino,
o que planan diafragma, o que ensanchen espacio intercostal, y todo ese grupo de pacientes los interpretaría independientemente de su sospecha histológica, lo interpretaría como grupo de riesgo de dificultad respiratoria y le indicaría cirugía electiva. Recuerden que esto es un seguimiento para pacientes asintomáticos. En el grupo B pondrían los pacientes que en nuestro grupo son los más frecuentes y los más difíciles de detectar, que son los que tendrían riesgo de producir infección recurrente, neumonía recurrente. Y ahí interpretaría que si tengo un quiste broncogénico que está intralobar, paracardíaco intralobar, que son raros pero que los hay, generalmente se terminan infectando. Si tengo un paciente que tenga una lesión con quistes grandes, aunque ocupe poco porcentual del lóbulo, interpreto que se va a infectar. Si, porque ustedes me dicen, no siempre, por supuesto que no siempre, pero lo metería en el grupo de los que interpreto que se pueden infectar. Y a ambos le indicamos cirugía. En el grupo 3 pondría los que tienen riesgo de sobrecarga cardíaca por yunteo a derecha o a izquierda, de acuerdo al tipo de secuestro que sea. Y estos pacientes en realidad son siempre consultados con cardiología y de acuerdo a volumen y a tipo de yunteo le indicamos o no cirugía. En el grupo D, los que interpreto que pueden tener algún signo de malignización, por ejemplo, el paciente que buscamos el blastoma, un macroquiste, una MAC que sospecho 4, un paciente que debutó con neumotórax, que está asociado a tumores, me refiero a blastomas, un paciente que tiene malformaciones bilaterales, que está también asociado a adenocarcinoma y a blastomas, o pacientes que tienen MAC muy sólidas, con componentes muy sólidos, o tengo alguna duda con diagnóstico de malignización o premaligna, también indicamos cirugía electiva. Y nos queda un último grupo, que es el grupo E. Que en el grupo E interpretamos que íbamos a tener muy pocos pacientes. Y resulta que no son tan pocos pacientes. Y si bien esto lo estamos estudiando actualmente como un seguimiento prospectivo para que sirva de acá a algunos años y no ahora, en este grupo E estamos incluyendo a quistes broncogénicos muy periféricos, las duplicaciones esofágicas distales o broncogénicas distales, los que son malformaciones quísticas que vienen involucionando por ecografía prenatal y que tienen placas normales en el seguimiento, o que tienen tomografías computadas donde ocupa a un porcentaje menor al 30% del lóbulo, o algunos secuestros intralobares que no tienen ninguna repercusión de macroquistes en el parénquima y que solamente son el secuestro sin repercusión hemodinámica, y prácticamente a todos los secuestros extralobares, y ni que hablar al montón de pacientes que son hipoplasias o agenesias, sobre todo hipoplasias pulmonares, que podemos uno inclusive incluir a un estado malformativo como la cimitarra o demás, donde habitualmente no le indicamos cirugía desde nuestro aspecto quirúrgico. Y este grupo, que parecía que iba a ser muy pequeño, terminó siendo no tan pequeño como les comentaba. Es una forma, esta clasificación de seguimiento o esta clasificación por grupos, en ordenarnos para decir, bueno, opero a todos los que me parece que se van a complicar y no opero a los que se interpreto que no se van a complicar. Ambos grupos seguramente que tengamos defectos, tanto el más como el menos. Habrá pacientes que nos equivocaremos y se nos complicarán del aspecto clínico por no haberlo operado, y habrá pacientes que por ahí no podríamos haberlo operado y tendrán alguna complicación quirúrgica. Pero básicamente este es el protocolo que estamos siguiendo ahora en el hospital. Esto es una imagen de equilibrio que cuesta y uno puede estar más para un lado o para el otro, hay que buscar el justo equilibrio. Esto nos va a diferenciar del éxito o del fracaso que tengamos en el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, Pablo, nos quedamos sin tiempo. ¿Querés hablar o opinar sobre algo que haya quedado colgado? No, estoy de acuerdo por supuesto con todo, no es un tema que vayamos a poder digamos, llegar a muchas conclusiones, pero otra de las cosas también que hay que poner en la balanza cuando uno ofrece operar, bueno, es un poco también la experiencia de cada uno, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos hace uno bueno, por año? En fin, poner eso también, cuáles son los riesgos reales de cada centro a la hora de ofrecer cirugía, bueno, como parte de todo el menú que uno tiene que considerar para ofrecer una u otra conducta.
Bien. Pablo, si vos no mal recuerdo, vos comentaste, me acuerdo, en un trabajo, creo que lo publicaste, yo no creo si lo leí o te lo escuché, pero porque cuando uno habla de realizar lobectomías, o sea, la lobectomía toracoscópica la puede hacer cualquiera que esté entrenado en hacerla, y la lobectomía abierta, obviamente que también, pero la lobectomía toracoscópica tiene que tener un número de pacientes, también la abierta, pero más notoriamente la toracoscópica, un número de pacientes para que quien la haga tenga cierto entrenamiento, y es difícil que yo pueda hacerla bien si hago o participo de una lobectomía cada 2 años, porque posiblemente esté más cerca de acá que de acá, esté más cerca del fracaso, de la complicación que del éxito. Independientemente que uno pueda entrenarse con simulación y demás, hay que tener cierta casuística para efectuar algunos procedimientos quirúrgicos con resultados aceptables a nivel internacional. Uno no tiene que alejarse del centro, que el centro es que el paciente vive el resto de su vida sano y sin secuela. Con lo cual, cuando uno va a hacer un procedimiento de magnitud y con riesgo de hemorragia y complicaciones severas, tiene que tener en cuenta bien dónde está parado, quién lo está ayudando, quién es el anestesista, con qué experiencia se cuenta el centro, porque si no, uno se va a frustrar como cirujano porque va a tener más complicaciones que éxitos, y simplemente tener la inteligencia para darse cuenta de eso. Que no depende de la capacidad de uno, sino que depende de múltiples factores que todos influyen para obtener el mejor resultado. Bueno. Bueno, les queríamos agradecer a los expositores, doctor Barrenechea y al doctor Laje, muchas gracias por su tiempo. Les pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados con los hackers y esperemos que no se vuelva a repetir. Y esperemos que les haya servido, les haya gustado. Muchas gracias de parte de CIPEF a todos los que estuvieron y nos estamos viendo la semana que viene para un nuevo encuentro. Saludos a todos. Gracias a todos. Pablo, Gracias. abrazo grande, gracias. Gracias a vos, Vasco. Hasta luego. Un abrazo para todos. Chao, chao. Hasta luego. Bien. ¿Cerraste tu micrófono, Vasco? No. Para que creo que los chats al Vasco, pero... Yo estoy silenciado. Sí. Pero a ver, ¿por qué no estoy silenciado?